Hola hermanas, que tengan ustedes un bendecido miércoles. Gracias a Dios que hoy comenzamos un nuevo estudio bíblico que se titula Renueva tu mente y que está basado en el libro del mismo nombre, cuyo autor es el pastor Miguel Núñez. Dice el hermano que el objetivo de este libro es que los cristianos renovemos nuestra mente y que vivamos con una mente bíblica, ya que él se ha dado cuenta que una buena parte de los cristianos tienen en su mente un revoltijo de creencias bíblicas con creencias de este mundo, y esto obviamente les impide vivir verdaderamente la vida cristiana. Por ejemplo, puede ser el caso que haya alguna hermana que antes de asistir a la iglesia primero le echa una ojeada a su horóscopo para ver si le va a ir bien ese día. O encontrarnos quizás a un hermano en la clase de escuela dominical que tiene una postura medio liberal, intelectualoide acerca de la palabra de Dios, y él no cree que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios creó. Para él, eso es simplemente una alegoría, es ficción, no es una verdad histórica. Entonces, el objetivo es que los cristianos veamos la vida así como Dios la ve, por medio de la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar a tener una vida consecuente, porque tenemos una mente bíblica y una conducta bíblica. Así es como vamos a poder tener una vida de fruto abundante. Dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante que renovemos nuestra mente constantemente, que tengamos una mente bíblica, pues fuimos llamados por el Señor para hacer luz en este mundo y sal de la tierra. Ahora, el título de esta lección número 1 es ¿qué es la cosmovisión? La palabra cosmovisión viene del griego cosmos, que significa mundo o universo. Es decir, una cosmovisión es sencillamente cómo entendemos el mundo. Son nuestras creencias explicando la vida. Y en la Tierra no hay una, sino hay muchísimas cosmovisiones. Está la cosmovisión del cristiano, del budista, del musulmán, del ateo, etc. Y son diferentes. Y nuestra cosmovisión necesariamente se va a reflejar por la manera en que nosotros vivimos. Pensemos, por ejemplo, en un cristiano. Le acaban de dar la noticia que tiene una enfermedad grave. Y de acuerdo a su cosmovisión, como él es cristiano, él cree en Dios. Sabe que Dios le ama y que es hijo de Dios, que Dios le escucha y que está dispuesto a actuar en su favor. Entonces lo que el cristiano hace es orar. En cambio, un ateo que recibe la misma noticia, tiene una enfermedad grave, pues como él no cree en Dios, no va a orar. Pero él va a poner toda su toda su fe, esperanza en la medicina, en la ciencia, en un medicamento que lo sane. Y así vemos todo, hermanos. Nuestra relación de Dios, por ejemplo. Un cristiano sabe que es amado por Dios y que es su especial tesoro. En cambio, un agnóstico que cree que existe un ser superior que hizo el universo, pero no cree que es el Dios de la Biblia. Y para él, pues este creador simplemente hizo el universo y se olvidó de sus criaturas. No se involucra ni se interesa en los seres humanos. Son diferentes visiones. Pero, ¿qué es la cosmovisión cristiana? La cosmovisión cristiana es la verdad bíblica que tiene a Cristo como centro. Y además esta cosmovisión tiene la capacidad de brindar respuestas a las grandes interrogantes que se hace el ser humano acerca de su existencia en este planeta.
Es cierto que nuestra fe o cosmovisión es algo sobrenatural, pero eso no significa que sea algo irracional o tonto. Al contrario, es coherente porque responde a la sabiduría de un Dios que es sabio, soberano, eterno, todopoderoso, amoroso, misericordioso. Es importante, hermanas, que demos a conocer la cosmovisión cristiana en el mundo porque fuimos llamados por Dios para ser agentes de transformación por medio del Evangelio de Jesucristo, predicar las buenas nuevas. Por eso es tan importante que los cristianos tengamos respuestas para todo ámbito de la existencia humana y que presentemos una cosmovisión firme y fundamentada en la palabra de Dios. Pero, ¿cuáles son las grandes preguntas de la vida que se hace el ser humano? Podemos clasificarlas en 8. La primera, de origen. ¿De dónde vengo? Es la pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Será que hay un creador que me hizo? ¿O será que el ser humano es un eslabón más dentro de esta evolución? Pregunta número 2, de propósito. ¿Para qué estoy aquí? Si hay un creador, ¿tiene un plan para mi vida? ¿O es acaso el hombre, pues, igual que un animal que nace, crece, se reproduce y muere, y hasta ahí? Pregunta número 3, de moralidad. ¿Qué es bueno y qué es malo? Pregunta 4, de destino. ¿Para dónde voy? Es decir, ¿todo en la vida del hombre es esta tierra y nada más? ¿O habrá una vida después de esta vida? Pregunta 5, de identificación. ¿Quién soy? Pregunta 6, de la última realidad, que tiene que ver con Dios. O sea, ¿existe Dios o no existe? ¿Es Dios un invento del ser humano o de verdad existe? Y si existe, ¿cómo es Dios? ¿Cuál será su carácter? Pregunta 7, del método de conocimiento. ¿Qué se puede conocer y qué no se puede conocer? Y lo que yo digo saber, ¿cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que no estoy engañado? Y pregunta número 8, de valores. ¿Cómo debo vivir en este mundo? ¿Bajo qué reglas? ¿Y quién es el que pone estas reglas? Y vamos a ver, hermanas, que estas grandes preguntas de la existencia humana no es algo que solamente se toque en programas de televisión donde se invitan intelectuales o en ponencias o conferencias que dan eruditos. No, hermanas, estas preguntas surgen hasta en las reuniones o pláticas más casuales. Imaginemos esta situación. Imaginen ustedes que todos los sábados a las 7 de la noche se reúnen con sus amigas de la secundaria o de la infancia, se juntan en el Sanborns y se toman su cafecito y están platicando. Y entre plática y plática sale el primer elemento de una cosmovisión, que es Dios. ¿Cómo ven a Dios sus amigas? Y puede ser que en esa reunión haya una amiga que es atea. Y ella inmediatamente dice, Dios no existe. Dios es un invento del ser humano. Dios no puede ser demostrado científicamente. Y como no se puede demostrar su existencia, yo no creo que Él exista. Luego, por ahí hay una amiga suya que toma un poquito de esta religión, otro poquito de esta otra religión, otro poquito de esta otra, y ella hace una religión a su conveniencia. Y ella dice, yo creo que Dios es amor. Amor y nada más que amor, y Él nos acepta tal como somos y de la manera que vivamos. Yo no creo que Dios pueda castigar al hombre, mucho menos que lo pueda llevar al infierno, porque entonces Dios ya no sería amor. Eso es lo que piensa. Y también va a esa reunión una amiga suya que apenas está
tomando un estudio con los testigos de Jehová. Y ella dice, Dios es solamente el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo no son Dios porque la Trinidad es una mentira. Y usted mira cómo la cosmovisión que ellas tienen de Dios es muy diferente a la suya, porque su cosmovisión es bíblica. Usted cree que Dios es un creador, que hizo todo lo visible, lo invisible, que es trascendente, que está por encima de todo lo creado y además es independiente de la creación, pero que también es un Dios cercano a nosotros, que nos ama y quiere estar en contacto con el ser humano. Él es soberano, Él es bueno y Él es trino, así como lo demuestran las Escrituras. Luego pasa otra semana, las amigas se vuelven a reunir y en esta segunda reunión el gran tema a tocar es el ser humano. Entonces la atea cree en la teoría de la evolución y dice, el ser humano es un animal en pocas palabras, no es diferente al orangután. De hecho, tenemos el 99% de ADN, compartimos casi lo mismo. Luego, la libre pensadora respeta mucho al hombre, lo tiene en un concepto muy elevado, pero resulta que esta amiga suya no quiere tener hijos. Pero eso sí, tiene un perrito que quiere y que trata mejor que a un niño. Y usted piensa, ¿cómo puede haber esta contradicción? Si ella dice amar mucho a los seres humanos, que son lo máximo, pero ama más a un animal. Después asiste a la reunión una amiga suya que es mormona, y ella cree que los mormones están en un proceso de evolución y que en un futuro se convertirán en dioses. Ve también que su visión del ser humano es diferente a la suya, pero usted como cristiana tiene una cosmovisión diferente. Usted cree que el hombre es criatura de Dios, corona de la creación, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, que hubo un tiempo en el que usted era una hija de ira y de desobediencia, pero ahora es una hija de Dios. Y esto la hace comportarse de una manera totalmente diferente a sus amigas, porque sucede que en ese momento entran al Sanborns un grupo de asaltantes y empiezan a despojar a todos los comensales de sus pertenencias. Entonces sucede que su amiga mormona entra en shock y no sabe qué hacer. Su amiga libre pensadora empieza a hacer mantras para tratar de calmarse, y su amiga atea, que piensa que es un animal y que Dios no existe, de repente se le olvida que es atea y se pone a rezar. Pero usted, que sabe quién es el ser humano, quién es usted y que Dios existe, usted está tranquila, en paz, porque sabe que Dios está con usted ahí mismo y que para los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Ve cómo su cosmovisión es diferente a la de sus amigas, también en conducta. Bueno, pasa otra semana, se vuelven a reunir en el Sanborns y ahora aparece el tercer elemento de la cosmovisión, la realidad. Y la gran pregunta aquí es, ¿el mundo físico es el todo o existirá también un mundo espiritual? Y su amiga atea, que vuelve a ser atea, dice, no, el todo en esta vida es el mundo físico. Y no hay nada después de la muerte, porque científicamente no se puede demostrar que haya algo después. Todo está en esta tierra. Y su amiga, que es libre pensadora, que toma de aquí y de acá de muchas religiones, dice, sí, es que además de este mundo terrenal, hay un mundo espiritual, porque yo conozco a una amiga que es medium, y ella me contacta con mi abuelita y todos los días platico con ella. Y además existen los extraterrestres. Y luego viene una amiga que no había asistido antes, que es budista, y lo único que dice su amiga es, somos energía, somos parte del universo. Y de acuerdo a su cosmovisión cristiana, usted
ve las cosas de una manera diferentes porque usted sabe que es cierto, hay una vida terrenal, pero que tiene un propósito, que usted tiene sentido en esta vida y es predicar la palabra de Dios, ser luz. Y además tiene una esperanza porque sabe que después de esta vida viene la eternidad y va a estar con el Señor. Y es cierto que hay un mundo espiritual y hay un mundo espiritual que viene de parte de Dios, pero también del enemigo. Bueno, pues pasa una semana más y en esta reunión surge el cuarto elemento de una cosmovisión, que es el conocimiento. ¿Qué puede ser conocido y qué no puede ser conocido? ¿Y cómo sé lo que sé? ¿Cómo sé que es verdad? ¿Puedo confiar en mis sentidos? Y otra vez vuelve a hablar primero su amiga la atea. Y ella dice, es que debemos dudar de todo. Debemos ser escépticas. Si es científicamente demostrable, podemos creer en ello como verdadero, pero si no puede comprobarse científicamente, es falso. Luego su amiga, la libre pensadora, la que escucha un poco de todo, ella dice, pues yo creo lo que dice Marta de Baile, porque en su programa de radio invitó a un gurú que dijo esto y esto. Y además, Gaby Vargas en su último libro escribió también de este tema. Entonces yo sé que lo que creo es verdad porque Marta de Baile y Gaby Vargas lo dicen y yo confío en ellas. Bueno, esa es su fuente de conocimiento. Pero vuelve a asistir su amiga testigo de Jehová y dice, yo creo en la Biblia, creo que es la palabra de Dios, pero en mi religión me han dicho que nosotros no podemos estudiar la Biblia por nosotros mismos porque no la vamos a entender, que es necesario ir a un salón del reino. Nuestros líderes nos van a explicar la verdad. Y Dios habla a la humanidad solamente por los testigos de Jehová. Y además nos han dicho que si leemos la Atalaya, ya no necesitamos leer la Biblia, porque todo está explicado ahí. Y de nueva cuenta usted entiende que su cosmovisión es diferente. Sabe que hay una revelación general que Dios ha dado a todos los seres humanos por medio de las cosas hechas, por la creación, pero también que Dios habla por su palabra y que la revelación última y definitiva de la verdad es su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y usted tiene esa plena certidumbre de que está en la verdad, porque es cristiana. Y finalmente, la próxima semana vuelven a reunirse en el Sanborns, y ahora el quinto elemento de la cosmovisión que van a tratar es de los valores morales. Eso que luego escuchamos, eso no está bien, eso está mal. Pero ¿cómo sabemos que si está bien o está mal? ¿Cuáles son las reglas de comportamiento? ¿Quién pone esas reglas? Y su amiga atea dice que no hay moral, no hay ni bien ni mal. Nosotros simplemente respondemos de acuerdo a nuestro contexto. Y así, si un joven nació en un barrio bravo y viene de una familia desintegrada, pues tenía que ser asaltante, no podía ser otra cosa que asaltante. No es que esté mal ni bien, simplemente pues le tocó ser eso. Luego la amiga libre pensadora dice es que la moral es algo subjetivo. Quizá algo que para ti es malo, para mí es bueno. Y algo que para mí es malo, a lo mejor para ti es bueno. Y lo vemos como su moral es muy subjetiva porque ella primero está a favor del aborto. Y dice, es mi cuerpo, es mi vida, y yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Nadie me puede decir qué puedo y qué no puedo hacer. Y si el bebé tiene 6 meses de gestación, se puede abortar. A favor del aborto. Pero después vemos que ella se queja contra las corridas de toros. Y dice, está mal eso porque están martirizando a unos pobres animales inocentes. Y usted dice, ¿cómo puede decir que está bien el aborto, pero está mal las corridas de toros? Son valores morales distintos,
pero usted como creyente, como hija de Dios, sabe que Dios ha puesto en todo ser humano una ley, hay una moral, hay una conciencia que les dice qué está bien y qué está mal. Y además la palabra de Dios claramente nos dice qué es lo que Dios aprueba y desaprueba. Y el Espíritu Santo que mora en usted la guía y le redarguye. Su cosmovisión es diferente a la de sus amigas. Ahora, cuando usted explique su cosmovisión a sus amigas, debe tener en cuenta estos 3 puntos que son importantísimos, hermana. Número 1, que sea coherente. La cosmovisión cristiana tiene esta singularidad, que es coherente porque explica el todo de la vida, no solo desde su origen, sino hasta su destino final y la eternidad. No explica solo un aspecto de la vida, sino toda la vida. Número 2. Cuando explique la cosmovisión cristiana, lo que se imponga a todo debe ser la verdad y no las emociones. Probablemente todos hemos tenido esta experiencia de algún amigo o un familiar que es católico y que su casa la tiene llena de imágenes y veladoras. Y uno pacientemente, por medio de la palabra de Dios, le explica la verdad. Y este amigo o pariente se aferra a sus imágenes y dice: es que yo no puedo dejarlas porque pues es una herencia de mi familia. Es una tradición que me dejaron mis padres y yo no puedo dejarlas. Y ahí la emoción se quiere imponer a la verdad de Dios. Incluso como cristianos podemos llegar a hacer de esa manera. La palabra de Dios dice esto, pero yo pienso esto, tengo mis ideas y quiero que mis ideas se impongan a la palabra de Dios. O mejor dicho, quiero que la Biblia se sujete a lo que yo creo, en lugar de que mis creencias y convicciones estén sujetas a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, siempre por encima de todo, la verdad. Y punto número 3, importantísimo. Cuando se explique la cosmovisión cristiana, debe tener un objetivo claro: predicar el Evangelio para que otra persona entregue su vida a Cristo. No es meramente una explicación intelectual, como queriendo demostrar que sabemos más, o buscando un debate para demostrar que nosotros tenemos la razón. Un debate o un pleito no gana almas. Entonces, debe ser en el amor del Señor y en el poder del Señor. Así como Pablo, cuando predicaba, él decía: me he propuesto una cosa, predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo, no se metía en hablar de la sabiduría del mundo que buscaban los griegos, ni en las señales que buscaban los judíos. Es Cristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, hermanas, para concluir, cuando nosotros expongamos nuestra cosmovisión, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el mundo va a ser hostil a nuestra fe y va a tratar de ridiculizarla. Debemos estar preparados y recordar estos 2 textos bíblicos que nos van a ser de mucha utilidad. El primero es 1 de Pedro 3:15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, cuando se nos pregunte: ¿por qué tienes tu esperanza en esto?, nuestra respuesta debe ser mansa y reverente, no buscando pleitos. Y el otro texto que nos va a ayudar es Judas 3, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, nuestra exposición de esta cosmovisión cristiana debe ser una combinación de ambos textos. Debe ser una exposición fervorosa, como dice Judas 3,
pero al mismo tiempo mansa y reverente, no buscando pleitos, sino que una persona sea ganada para Cristo. Hasta aquí esta primera lección, hermanas, y que el Señor les bendiga.